Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos más importantes de esta semana para destacarles que los alimentos en nuestro país encarecen un 283% desde el campo hacia la mesa del consumidor. El IPC en China sube al 2,5%. Japón revisa al alza su Producto Interior Bruto del segundo trimestre al 3,5%. Caen las importaciones de crudo chinas. En Estados Unidos hemos visto fortaleza del sector servicios, también que ha aumentado el desempleo semanal y finalmente que en Estados Unidos las exportaciones han alcanzado máximos. Vamos a ver ahora los mercados financieros y vamos a comenzar como siempre por las bolsas para decirles que Frankfurt ha subido en la semana un 0,27%, París ha subido un 0,73%, Londres ha subido un 0,97%, en Madrid el IBEX 35 subió un 1,24% hasta los 8.030 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York subió un 3,45%, el índice Nikkei subía en Japón un 2,04%. El mercado de divisas, el euro con el dólar en la paridad a 1, el euro con el yen en 143,02, el euro con la libra 0,86. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en más 1,68%, España en más 2,85%, Estados Unidos más 3,28%. El petróleo en $91,70 el barril, se deja en la semana un 2,36% y el oro en $1.728,25 la onza, sube en la semana un 0,17%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En actualidad voy a hablarles de las subidas de tipos de interés porque la verdad ha sido, como recoge toda la prensa, un hito histórico el que el Banco Central Europeo haya subido en una sola sesión los tipos un 0,75%, que sumado al 0,50% que había subido el mes pasado, nos vamos al 1,25%. Haciendo un poco de memoria histórica, nos tenemos que ir al año 2008 para ver el Euribor, contra el que se referencian, como saben, los créditos hipotecarios, las hipotecas, los préstamos, las cuentas de crédito, bueno, toda la financiación. En el año 2008 estaba en el 5,3% el Euribor. Después de la crisis financiera de 2008 bajó hasta menos 0,5%, no habíamos vuelto a subir desde aquellas fechas, desde el año 2008, y ha pasado en torno ha subido hasta casi el 2% este año, desde el menos 0,5% que traíamos hasta el 2%, para que veamos la magnitud de las subidas, que va por delante de cómo va el precio oficial del dinero, que, como digo, tras las dos subidas está en el 1,25%. El Euribor está descontando que va a haber más subidas, que nos vamos a ir al 2%, ligeramente por encima del 2%, porque el objetivo es luchar contra la inflación, pero se hace desde dos vías, con las subidas de tipos por un lado para enfriar la economía. Lo que preocupa es que ese enfriamiento pueda llevar a una recesión con la crisis energética tan grave que tenemos, y por otro lado se está trabajando en las medidas para paliar los daños de la crisis energética hasta que estructuralmente se hagan cambios que vaya mejorando todo esto. Esta situación de la crisis energética recuerda a los años 70 en los que la crisis del petróleo, cuando justo después de solucionar todo eso, pues había una abundancia de energía que se espera que con las reformas estructurales suceda. Con la subida de tipos de interés gana el sector financiero, los bancos sobre todo, que han subido esta semana porque sus márgenes mejoran, sus cuentas de resultados mejoran, y quienes salen más dañados son los que están endeudados, sobre todo a tipos variables, que van a ver subir pues las cuotas que pagan cada mes, y las empresas que estén también muy endeudadas. Por tanto, y como siempre, hay ganadores y perdedores. En el plano del ahorro, ya la renta fija, ya aunque no es fija porque fluctúa su precio, porque tiene liquidez diaria, al menos renta, y los depósitos, para aquellos que desafortunadamente crean que es una alternativa, porque nunca lo es por el tema fiscal y por la seguridad, siempre mejor en inversiones de renta fija bien gestionada que en depósitos, pero los depósitos también empezarán a pagar, y por lo menos también en el dinero que está en las cuentas a la vista, los bancos ya no van a cobrarles. Así que, una vez más, y como siempre, ganadores, perdedores, y a medio y largo plazo ganaremos todos. Por tanto, cambios importantes que vamos viendo semana a semana. Con esto nada más, cerramos actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos por el periódico Expansión. El Banco Central Europeo dispara los tipos un 0,75% y anticipa más alzas pese al deterioro económico. Los tipos de interés se sitúan ya en el 1,25% tras dos subidas importantes. Periódico 5 días. La compra de vivienda caerá un 15% en 2023, pero el precio tan solo un 1%.
La oferta de casas nuevas seguirá en cotas bajas, lo que mantendrá el precio. Periódico Diario de León. Un total de 139 municipios menores de 5.000 habitantes han atraído población desde 2018. Las variaciones residenciales, empujadas por la inmigración, confirman la tendencia positiva hacia las zonas rurales. Periódico El Mundo. León es la tercera provincia de España con menos cotizantes por pensionista. Todos los territorios de Castilla y León están por debajo de la media nacional de 2 afiliados por pensión. Zamora y Ávila también están a la cabeza del país con una proporción baja. El valor de la semana. En actualidad vamos a hablar de Repsol. Hemos elegido esta compañía y va a hablar en nuestro programa Fran de ella. Fran, bienvenido. Gracias. ¿Por qué Repsol en el valor de la semana? Bueno, hemos traído a Repsol de nuevo a este programa, lo hicimos hace 3 meses, vuelve a ser protagonista en este caso de la semana por un anuncio que realizaba y por continuar con ese proceso de desinversión que está llevando a cabo y que este año está siendo muy importante. Está vendiendo activos, lo hizo hace 3 meses con la división de renovables y lo hace ahora también afectando al negocio de extracción de crudo. Recordar que Repsol es una multinacional energética española que en origen y como negocio principal es el de exploración y producción de crudo. Además destaca también el negocio petroquímico, de distribución de negocio petroquímico, y desde hace 4 años se ha centrado también en la comercialización tanto de gas como electricidad a distribución minorista. Explícanos mejor cuál es esa noticia a la que hacías mención. Bueno, la noticia a la que hacemos mención es la que se producía esta semana y por la cual Repsol vende el 25% de ese negocio principal de exploración y producción, de ese negocio de extracción de crudo, y lo hace por 4.800 millones de dólares. Lo hace una compañía americana, EIG, es una compañía centrada en infraestructuras de petróleo y de gas precisamente. Decir que lo que hace es dar entrada en esa división a ese negocio de upstream o negocio de exploración y producción a la compañía americana, lo hace aún así manteniendo las mayorías como es evidente, y destacar también que el importe de esos 4.800 millones de euros supone valorar el conjunto de la división en 19.200 incluyendo capital y deuda. Además, el acuerdo contempla adicionalmente entre estas dos compañías la posibilidad de que únicamente en Estados Unidos pueda salir a bolsa ya a partir del año 2026. ¿Qué más nos puedes comentar o añadir? Por un lado, decir que la operación no implica plusvalías para Repsol, decir que, como hemos anunciado, va a haber una reducción de deuda y le va a permitir con ese dinero que va a obtener de la compañía americana acometer ciertas inversiones. Muy probablemente van a tener que ver con la transición verde y también con la posibilidad de retribuir de forma acelerada al accionista. Con el pago que hace la compañía americana de 4.800 millones van a suponer 1.400 destinados a deuda y finalmente, pues como hemos dicho inicialmente, están en ese proceso de desinversión de venta de activos. Son los dos grandes movimientos que ha habido en el año. Un 25% de la división de renovables se produjo en junio, ahora un 25% de la división de extracción de petróleo. Y finalmente, ¿cómo se ha comportado el valor y qué opinan los analistas? Bueno, estos últimos días con volatilidad subió un 4% ayer, caía un 4% ayer y hoy subió un 2%, pero en el conjunto del año tiene un comportamiento positivo de más del 25%, que si miramos los últimos 12 meses alcanza ya el 35%, mucho tiene que ver también en la evolución del petróleo. Los expertos consideran que a precios máximos, como se ha producido, con márgenes de refino y la situación actual, le da potencial de revalorización a la compañía. Eso por un lado. Decir que además consideran que tiene mucho sentido estratégico con un socio muy relevante como es la compañía EIG, y además dan validez a la tesis de la transición hacia energías verdes, sobre todo en un entorno donde se esperan además más impuestos para los hidrocarburos. Y finalmente, si la operación supone valorar el conjunto de la división de hidrocarburos en 19.200 millones, teniendo en cuenta que esa división vale más que el conjunto de la compañía, evidentemente se le otorga cierto potencial de subida a la compañía. Muy bien, Fran, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya en la recta final con la agenda para la semana próxima, en la que repasamos el lunes Producto Interior Bruto en Reino Unido, el martes confianza inversora en Alemania, IPC en Estados Unidos, miércoles IPC en Reino Unido, precios de producción en Estados Unidos, el jueves ventas minoristas en Estados Unidos y por último el viernes índice de producción industrial en China, IPC en zona euro, confianza de la Universidad de Michigan. Con esto no nos queda más que despedir el programa, agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es o en nuestras redes sociales. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.